consejeras y consejeros electorales, representantes partidistas ante este Consejo Distrital Electoral. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 11:10 del 29 de marzo de 2023, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento al dispuesto en los artículos 168, fracciones sexta y decimoséptima, 208, 210, segundo párrafo, 212, fracciones primera, segunda y decimoprimera, decimocuarta y decimosexta, y 213, fracciones primera, octava séptima y octava del Código Electoral del Estado de México. 6, 145, 146, fracciones sexta, séptima, octava, novena, décima, decimotercera, decimosexta y decimonovena. 147, fracciones primera, tercera y cuarta. 148, fracciones segunda y cuarta. Quinta, sexta, octava, décima, decimotercera. 149, fracciones primera y quinta. 151, fracciones primera. 152, 155, 156, 152, 163, 164, 166, 167, fracciones quinta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento al artículo 148, fracción cuarta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. Gracias. Señor presidente, la informo que de conformidad con el artículo 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, el artículo 156 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Distrital Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión el día 26 del presente mes y año, y obras de poder los acuses de las convocatorias. Con su permiso, los presentes procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. De conformidad, señora Presidente, con los artículos 211, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, 148, fracción cuarta y quinta del reglamento para órganos concentrados, procedo al pase de lista. Ciudadana Presidenta, consejera Gladiola Hernández Sánchez. Ciudadana María del Carmen Acosta Ortiz, consejera número 1. Ciudadana Beatriz Sánchez Ortiz, consejera número 2. Ciudadana María Alejandra Jiménez Amaro, consejera electoral número 3. Gracias. Consejero Víctor Uriel García Juárez. Gracias. Ciudadano consejero Raúl Alberto Garduño Gómez. Gracias. Ciudadano Antonio Alejandro Martínez Reyes. Gracias. En cuanto a las representaciones políticas, el ciudadano Alejandro Sandoval Rodríguez. Gracias. El ciudadano Julio César Medina Martínez, representante propietario del Partido de Revolución Institucional. Gracias. El ciudadano Carlos Lozada Pérez, representante suplente del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. La ciudadana Jessica Rodríguez Guerrero, representante propietario del Partido del Trabajo. Gracias. La
yo seré como representante de el Verde Ecologista. El ciudadano no de Jesús Roberto Vázquez, representante propietario de Movimiento Ciudadana. Tampoco. Bien. Marcelo Gómez de Galindo Bertán, representante propietaria de Morena. Bienvenida, gracias. La ciudadana Verónica Gutiérrez García, representante propietaria. Gracias. Y el de la voz. Se suma a este trabajo la representante propietaria del Verde Ecologista, ciudadana Erika Yasmín Yulfo Chávez. Bienvenida. Y el de la voz. Por tanto, Presidenta consejera, le informo que están presentes 5 consejeros y consejeros propietarios seis representantes propietarios de partido y un suplente. Es cuanto, ciudadana Presidente. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo. Con lo anterior, procedo a declarar la existencia de quórum legal. Secretario, por favor, para dar continuidad con el desarrollo de esta sesión, por favor, proceda a informar a los integrantes de este Consejo Distrital Electoral el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de denuncias y sustituciones de consejerías y autoridades integrantes de la Junta y el Consejo Electoral, así como la toma de protesta de sus integrantes. Pero antes, si me permiten, se llevará a cabo la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia de quórum legal, conjuntamente en los artículos 152, fracción segunda, y 167, fracciones quinta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, siendo las 11 horas con 18 minutos del día 29 de marzo de 2023, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 22 con cabecera en Ojo de Agua. Secretario, por favor, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a los integrantes de este Consejo Distrital Electoral el siguiente punto del orden del día. Gracias. Como he referido, el siguiente punto del orden del día corresponde a esta ocasión al informe de denuncias y sustituciones de consejería y los integrantes de la Junta y el Consejo Distrital Electoral, así como la toma de protesta a sus nuevos integrantes en su caso. Gracias, secretario. Informar a este consejo que se tienen registradas denuncias de vocalías y consejeros electorales. Por lo que procedería a llevar a cabo la toma de protesta a los nuevos integrantes de este consejo, que corresponde a los representantes del Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Por lo que les pido, por favor, ciudadana Ivonne Verónica Gutiérrez García, representante propietaria del Partido Nueva Alianza. Ciudadana Erika Yasmín Yudó Chávez, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México.
Y en este acto también vamos a tomar protesta a la ciudadana Carla Xochitl Delgado Fernández, representante suplente del partido Nueva Alianza. Todos ustedes acreditados ante este Consejo Distrital Electoral para vigilar la observancia de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Elecciones, el Código Electoral del Estado de México, los acuerdos que emitan los consejos generales del INE y del IEM, así como la normatividad electoral aplicable, e intervenir en la organización, desarrollo y vigilancia de la elección de gubernatura 2023. Pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento los principios de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad que rigen las actividades del Instituto? Sí, protesto. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado de México se los demanden. Por favor, tomamos asiento. Al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a una información en su caso del orden del día. Al respecto, señora Presidenta, me permite informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este Consejo. Gracias, secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día propuesto. Informo a los integrantes de este honorable Consejo que los puntos del orden del día son los siguientes. Número 1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Declaratoria del inicio de la sesión. 3. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías, integrantes de la Junta y el Consejo Distrital Electoral, así como la toma de protesta de sus nuevos integrantes en su caso. Anuncio a esta mesa que a las 11:22 se suma y hace el cambio el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, Ausencio Leonardo García Galindo. Gracias. Continuamos. Punto número 4. Lectura y aprobación de su caso del orden del día. 5. Proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósitos de materiales electorales respectivamente. Discusión y aprobación de su caso. 6. Análisis, discusión en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso a área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como la persona responsable de tener un control preciso sobre la asignación de los fondos de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. 7. Informe final sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quien aspiran a una candidatura independiente en su caso, ante el Consejo Distrital Electoral. 8. Informe sobre la solicitud de registro de plataformas electorales para la elección de gobernatura 2023. 9. Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega de resguardo, de la documentación electoral, de la bodega de depósito del material electoral. 10. Informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad y áreas de responsabilidad a las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, realizada por la Junta Distrital Ejecutivas número 41, 6 y 2 del Instituto Nacional Electoral, con cabeceras
en el Estado de México. 11. Informe sobre el avance en la primera etapa de capacitación. 12. Informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado. Elección de Gobernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este instituto mediante acuerdo en diagonal CG, diagonal 69, diagonal 2022. 13. Informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo con relación al sorteo de lugares de uso común para el periodo de campañas electorales. 14. Informe sobre el avance en la ubicación e instalación y habilitación del Centro de Acopio y Transmisión de Datos CAD. 15. Informe sobre la propuesta de lugares para la ubicación de casillas presentadas por las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, a su consejo, así como el acompañamiento a los recorridos de examinación de los mismos. 16. Informe sobre la aprobación del número de ubicación de casillas especiales y, en su caso, extraordinarias por parte de los consejos distritales del Instituto Electoral, del Instituto Nacional Electoral, con cabeceras en Ojo de Agua, Topetec y Coacalco. 17. Informe sobre la solicitud de registro de candidaturas a la Gobernatura 2023 ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. 18. Informe sobre el estudio de factibilidad de las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral con cabeceras en Ojo de Agua, Topetec y Coacalco, mismas que remitieron a esta Junta para su análisis y, en su caso, emisión de observaciones. 19. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora o observador electoral y el estatus que guarda, así como la acreditación ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. 20. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. 21. Proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero de 2023, discusión y aprobación en su caso. 22. Informe de actividades de la Junta Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero de 2023. 23. Informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección gubernamental de Gobernatura 2023. 24. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital Electoral correspondiente al periodo del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023. 25. Informe sobre los medios de impugnación interpuestos ante este Consejo Distrital Electoral del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023 en su caso. 26. Recordatorio sobre la importancia de la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial inicial y de conclusión y la declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. 27. Informe sobre la capacitación y apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a una candidatura independiente en la elección de Gobernatura 2023. 28. Proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo y en diagonal CG, diagonal 22, diagonal 2023, no formará parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber
acreditado a sus representantes dentro del término legal, discusión y aprobación en su caso. 29, asuntos generales, y 30, declaratoria de la clausura de la sesión. Es cuanto, ciudadanos consejeros. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten se integre en asuntos generales? Posicionamiento. Nos comenta el asunto, nada más el comentario, el tipo de asunto, y lo abordamos en asuntos generales, representante. Sí, solamente un posicionamiento. Tema de la Ok. Lo abordamos en asuntos generales. Gracias, representante. ¿Alguien más? Bueno, secretario, por favor, solicite el consenso a las representaciones partidistas y someta a votación el orden del día. Con su venia, ciudadana presidenta. En consecuencia, el número de las representaciones partidistas, si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. No veo manifestaciones. En consecuencia, señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Favor de quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Ciudadana Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, secretario. Integrante usted del Consejo, en razón de que previo a la sesión les fueron remitidos y entregados los documentos que integran los puntos del orden del día, con fundamento en el artículo 171 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos en razón de haber sido previamente circulados. Secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con su venia, señor presidente. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día, lo manifieste expresamente. No veo manifestaciones. En consecuencia, señoras consejeras, señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas por unanimidad y por unanimidad los votos de las consejeras y consejeros
electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto, señora consejera. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo del siguiente punto del orden del día. Bien, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de la documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales respectivamente. Discusión y aprobación en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales respectivamente les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario. No observo ninguna intervención, por lo que le pido al secretario que, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán las bodegas para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales respectivamente. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no toque consenso para la aprobación del acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales respectivamente, lo manifieste expresamente. Gracias. Señoras consejeras, señores consejeros, someto a su aprobación el acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósito de materiales electorales respectivamente. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando levantando la mano. Gracias. Y como ciudadana presidenta, que el acuerdo por el que se determinan los lugares que ocuparán la bodega para el resguardo de documentación electoral y la bodega de depósitos materiales electorales respectivamente ha sido aprobada por unanimidad de los consejeros y consejeras presentes. Es cuanto. Gracias, secretario. El informe será anexado, el acuerdo será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se designa el personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como las personas responsables de llevar el control preciso sobre la asignación de los copios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Solo poder conocer al personal que está autorizado en el programa. ¿Quiénes son esas personas? Sí, consejero, chicos, por favor, si me acompañan para que el consejo los conozca. Se acercan, por favor, compañeros. Nos quieren compartir su nombre, por favor. Buenos días, María Guadalupe Ramírez Estrada, Capitulista.
buenos días, mi nombre es Juan Manuel de la Cruz y estoy aquí con Patrick. Buenos días a todos, mi nombre es Marta Martínez, encargo de esta coordinadora de lista. Hola, buenos días, mi nombre es Alejandra Flores, soy auxiliar de logística. Buenos días, mi nombre es José Carlos Vinchis y soy auxiliar de la Y nos falta la auxiliar de la Junta, la auxiliar de Junta que está atendiendo algunos asuntos en la planta, en la segunda planta, y ellos tendrán acceso a la bodega de material y documentación electoral. Nosotros quisimos colocar a todas las personas que nos están colaborando porque como no conocemos, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, es mejor que tengamos considerados a todos y no que por alguna situación superviniente nos quedemos sin algún personal que necesitemos dentro de las bodegas. Entonces, básicamente ellos serían. Posteriormente, en sesiones posteriores, vamos a volver a aprobar este acuerdo con personal que va a tener acceso a las bodegas porque se van a ir integrando más personal. Entonces, bueno, vamos a tratar de tener personal suficiente precisamente para que por las necesidades que se puedan tener, tengamos suficiencia de personal para llevar a cabo las actividades dentro de las bodegas. Gracias. Conforme al artículo 146, fracción 19ª del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor, secretario, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Con su permiso, ciudadana presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Lo manifieste expresamente. No veo manifestación alguna. Señoras consejeras, señores consejeros, someto a su aprobación el acuerdo por el que se designa al personal de la Junta que podrá tener acceso al área que funcionará como bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral, así como a la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Por favor, quienes estén por su aprobación, síganse manifestando levantando la mano. Gracias. Informo a este Consejo que se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, secretario. El acuerdo será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe final sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quien aspira a una candidatura independiente, en su caso, ante el Consejo Distrital Electoral. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe final sobre la acreditación de representaciones de los partidos políticos y de quien aspira a una candidatura independiente ante el Consejo Distrital Electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe sobre la solicitud y registro de plataformas electorales para la elección de gobernatura 2023.
Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la solicitud y registro de plataformas electorales para la elección de gubernatura 2023 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con la venia de la presidenta, informo que el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre las condiciones del equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega de resguardo de la documentación electoral y de la bodega de depósito del material electoral. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de la bodega de resguardo de la documentación electoral y de la bodega de depósito de material electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Informo a este honorable Consejo que el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad y áreas de responsabilidad a las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, realizada por las Juntas Distritales Ejecutivas 6, 2 y 41 del Distrito Nacional Electoral, con cabecera en Coacalco, Tultepec y Ojo de Agua. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la asignación de zonas de responsabilidad SORE y áreas de responsabilidad ARE a las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales realizada por las Juntas Distritales Ejecutivas 02, 06, 41 del INE con cabecera en Tultepec, Coacalco y Ojo de Agua respectivamente en el Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere al informe sobre la asignación el informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre el avance de la primera etapa de capacitación les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Informo a este Consejo que el siguiente punto del orden del día se refiere al informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado, elección de gobernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este Instituto mediante acuerdo IEN /CG /69 /2022. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre las actividades realizadas respecto al programa para la promoción de la participación ciudadana y del voto informado, elección de gubernatura 2023, aprobado por el Consejo General de este Instituto, mediante acuerdo IEN /CG /69 /2022, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura,
Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo con relación al sorteo de lugares de uso común para el periodo de campañas electorales. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la solicitud de otorgamiento de lugares de uso común susceptibles de colocación de propaganda electoral les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Adelante, representante suplente de PRI. Para los que vivimos aquí en Tejama, de verdad desconozco el por qué nuestra autoridad municipal haya dicho que no hay tales lugares. Toda vez que vemos, no sé cómo se ha considerado, aquí conocemos cada gallinero, hay dos barras, más bien muros de contención, que son utilizados y ahí se ha pintado propaganda política, así como el muro de contención del puente vehicular sobre la carretera federal México-Pachuca, ahí igual en Gallineros del lado poniente, pues también en ocasiones es utilizada y se coloca propaganda política. Entonces ahí, una vez que, aunque la autoridad municipal nos haya dicho que no hay lugares de uso común, pues creo yo que eso está dentro del equipamiento urbano y han sido utilizadas para esas medidas. Aquí puedo traer unas muestras que en su momento pues, fueron utilizadas como tal, y hoy día sí es cierto se encuentran blanqueadas, pero bueno, aquí aparece tal situación. Gracias, representante de PRI. Vamos a incluir las intervenciones tal cual. No sé si alguien más tenga algún comentario con respecto a este punto. Buenos días. Buen día para todos. Me es extraño el motivo por el cual se les da el gobierno municipal como espacios no posibles de cargar propaganda gubernamental, propaganda política en los diferentes espacios públicos, porque no solamente detrás de Gallineros, como bien lo comenta el representante del PRI, sino también en barras de cantones, y eso lo hemos constatado en los recorridos que ha hecho Lili. A mí yo sí le pediría a este consejo que actuaran en consecuencia y tomar cartas en el asunto para sustanciar esa denuncia. Nosotros en los recorridos hicimos observaciones y parece ser que no fueron tomadas en cuenta. Yo sí les pido que a los integrantes del consejo, a los vocales, que actúen en consecuencia y pudieran sustanciar todo esto que estamos denunciando y pedir al gobierno municipal que otorgue los espacios comunes para que sea una elección equitativa. Es cual. Sí, buenos días a todos. Por mi parte, si bien es cierto yo no tuve oportunidad de hacer los recorridos, también es cierto que estoy sabedor de todo lo que menciona, haciendo su inquietud de
nuestro compañero del Partido Acción Nacional, de este partido del PRI. Sí, sería una llamada de atención a la responsable de acá, lo que esté en el municipio, que nos permite que esta elección sea equitativa, ya que por todos lados vemos barras que, si bien es cierto, no pertenecen a esta elección, de barras de Claudia, de diferentes actores políticos. También es que nos den oportunidad a todos los partidos de iniciar nuestra propaganda electoral referente a cada interés de nosotros. Entonces, yo nada más en apoyo de ello, sí recomendaría que se tomara cartas en el asunto y que se hiciera caso de que sea equitativa esta elección para que todo se lleve con buen fin y con éxito. Es cuanto, gracias. ¿Alguien más en primera ronda? Bueno, con respecto a sus intervenciones, este consejo va a hacer lo propio. Vamos a volver a girar el oficio para solicitar los lugares de uso común al Ayuntamiento de Tecámac, haciendo mención sobre las intervenciones que ustedes han vertido en este momento, y vamos a esperar respuesta para darlo a conocer a ustedes. Ok, toda vez que no hay más intervenciones y no se va a llevar a cabo el sorteo, dado que la respuesta que tenemos hasta el momento de los ayuntamientos que integran este distrito nos indican que no tenemos lugares de uso común, le pido al secretario que proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este honorable consejo, les informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el avance de la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos. Gracias, secretario. Integrantes del consejo, debido a que el informe sobre el avance de la ubicación, instalación y habilitación del centro de acopio y transmisión de datos KTD les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Secretario, por favor, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con la venia de la presidencia, informo a los integrantes de este consejo que el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la propuesta de lugares para la ubicación de casillas presentadas por las juntas distritales ejecutivas número 6, 2 y 41 del Instituto Nacional Electoral, cabecera de Tultepec, Acalco y Ojo de Agua. Gracias, secretario. Integrantes del consejo, debido a que el informe sobre la propuesta de lugares para ubicación de casillas presentada por las juntas distritales ejecutivas 02, 06 y 41 del INE con cabecera en Tultepec, Coacalco y Ojo de Agua respectivamente, que el mismo que fue presentado a su respectivo consejo, así como el acompañamiento a los recorridos de examinación de los mismos, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, señor secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la aprobación del número y ubicación de casillas especiales y en su caso extraordinarias por parte de los consejos distritales 2, 6 y 41 del Instituto Nacional Electoral con cabeceras
de Tultepec, Coacalco y Ojo de Agua en el Estado de México. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la aprobación del número y ubicación de casillas especiales y en su caso extraordinarias por parte del Consejo Distrital 41 del INE con cabecera Ojo de Agua les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Señoras y señores integrantes de este honorable Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la solicitud de registro de candidaturas a la gobernatura 2023 ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe de la solicitud de registro de candidaturas a la gubernatura 2023 ante el Consejo General del IEM les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Consejería de la Presidencia, informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el estudio de factibilidad de las juntas distritales ejecutivas 2, 6 y 41 del Instituto Nacional Electoral, con cabeceras en Tultepec, Coacalco y Ojo de Agua en el Estado de México, y que nos remitieron a esta junta distrital para su análisis y en su caso emisión de observaciones. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre el estudio de factibilidad de las juntas distritales ejecutivas del INE 02, 06 y 41 del INE con cabeceras en Tultepec, Coacalco y Ojo de Agua respectivamente, remitieron a esta Junta Distrital para su análisis y en su caso emisión de observaciones y les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observadora o observador electoral y el estatus de guardia, así como la acreditación ante los órganos del Instituto Nacional Electoral en la entidad. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de solicitudes de la ciudadanía interesada en participar como observador u observadora electoral y el estatus que guardan, así como la acreditación ante los órganos del INE en la entidad, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Informo a este Consejo que siendo las 12 horas con 4 minutos, ocupa o el cambio de la superintendente Yaxa, Carlos Sánchez Delgado Fernández. Gracias, secretario. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral Por favor, secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con la regla de la Presidencia, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital
de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncia ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre las recepciones del Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto, en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con la venia de la presidencia, señoras y señores integrantes de este consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero de 2023, su discusión y aprobación en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero, discusión y aprobación en su caso, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación alguna, conforme al artículo 146, fracción 19 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de informe de actividades del Consejo Distrital Electoral correspondiente al mes de febrero 2023, discusión y aprobación en su caso. Concluyendo con la instrucción, pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no tome consenso para la aprobación del informe de actividades del Consejo Distrital Electoral 22 correspondiente al mes de febrero de 2023, lo manifieste expresamente. Como consecuencia, señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación del informe de actividades del Consejo Distrital Electoral 22 correspondiente al mes de febrero de 2023. Por favor, quienes estén por su aprobación, siéntanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. En consecuencia, le informo a la presidencia que el informe de actividades del Consejo Distrital 22 correspondiente al mes de febrero del año 2023 ha sido aprobado por el consenso de la mayoría de las representaciones partidistas, así como por la mayoría de las consejeras y consejeros electorales presentes en este Consejo Distrital. Gracias, secretario. El informe será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de la Junta Distrital 22 correspondiente al mes de febrero de 2023. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe de actividades de la Junta Distrital correspondiente al mes de febrero de 2023 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de gobernatura 2023. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe y entrega de los acuerdos emitidos por el Consejo y la Junta General del Instituto Electoral del Estado de México y por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aplicables al desarrollo de la elección de gubernatura 2023
les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Cabe hacer mención que están incluidos los relativos a los registrados a los registros de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México y de la coalición Va por el Estado de México. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, de lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de la oficialía electoral realizadas por la localía de la organización Amicarmo en este distrito electoral 22, correspondiente al periodo del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital correspondientes al periodo del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Distrital del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023 en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la recepción de medios de impugnación interpuestos ante el Consejo Distrital Electoral del 22 de febrero al 26 de marzo de 2023, en su caso les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al recordatorio sobre la importancia de la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial inicial y de conclusión y la declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. Gracias, sí. Gracias, secretario. Integrantes de este Consejo, les recuerdo la importancia de la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial inicial y de conclusión y la declaración de intereses ante la Contraloría General del Instituto. ¿Alguien tiene alguna manifestación con respecto a este recordatorio? Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado este informe y recordatorio, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. En la venia de la Presidencia, informo a este honorable Consejo que el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la captación de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a una candidatura independiente en la elección de gobernatura 2023. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el informe sobre la captación de apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a una candidatura independiente en la elección de gobernatura 2023 les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho informe. Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe, mismo que se anexará al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Informo a este honorable Consejo que el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución
fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG diagonal 22 diagonal 23, no formará parte de este Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, discusión y aprobación en su caso. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG diagonal 22 diagonal 2023 no formará parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación o comentario. Por favor, señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19ª del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto de acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG diagonal 22 diagonal 2023 no formará parte del Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes del término legal. Con la venia de la presidencia, pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG diagonal 22 diagonal 23 no formará parte de este Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, lo manifieste expresamente. Gracias. En consecuencia, señoras consejeros y señores consejeras, someto a su aprobación el acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG diagonal 22 diagonal 23 no formará parte de este Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal. Les solicito favor de quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo en consecuencia a esta presidencia que el acuerdo por el que se aprueba la resolución por la que se determina que la persona aspirante a una candidatura independiente cuya procedencia fue aprobada mediante acuerdo IEM/CG diagonal 22 diagonal 2023 no formará parte de este Consejo Distrital durante el proceso electoral por no haber acreditado a sus representantes dentro del término legal, ha sido aprobada por el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de las consejeras y consejeros electorales presentes e integrantes de este Consejo Distrital. Gracias, secretario. El acuerdo será anexado al acta de esta tercera sesión ordinaria. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. Informo a este honorable consejo que el siguiente punto del orden del día es el relativo a asuntos generales. Y como consecuencia, si me permite informar, está anotado en este tenor el posicionamiento de la representante del Partido Verde Ecologista. Gracias, secretario. De conformidad con el artículo 166 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a los integrantes de este consejo nuevamente si tienen algún otro punto adicional que tratar en asuntos generales. De ser así, les solicito
manifestarlo levantando la mano. Toda vez que no hay otra manifestación, le damos. También quiero expresar Le damos el uso de la voz primero a la representante propietaria del Partido Verde Ecologista. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo con agrado a las y los consejeros electorales, a los compañeros representantes de los diferentes partidos políticos. Este proceso electoral nos ha implicado muchos retos. Sin duda, la transformación del Estado de México ha llegado. Celebramos los trabajos que las autoridades electorales han hecho hasta el día de hoy en favor de maximizar los derechos político-electorales de los mexiquenses. Por eso, el próximo 4 de junio nos tocará presenciar modalidades tan interesantes de votación como el voto anticipado, el voto electrónico en el extranjero y el de las personas en prisión preventiva. Así que hoy, con voz clara, invitamos a los institutos políticos a estar a la altura de estos grandes retos y demandas ciudadanas. Son las y los mexicanos quienes de cara a las campañas electorales requieren propuestas viables para atender las problemáticas que más nos duelen aquí a todos los mexiquenses en el Estado. La maestra Delfina ya está formalmente registrada. El Partido Verde será coadyuvante, parte fundamental en este proceso que sin duda juntos transformaremos el presente y el futuro de todos los mexiquenses. En el Partido Verde seguiremos vigilantes a las actuaciones que se vayan efectuando para que los principios de legalidad, certeza y máxima publicidad que tanto se nos recuerda en cada reunión sean rectores en este proceso y después del 4 de junio podamos estar seguros que la voluntad de los mexiquenses legitima la renovación de la gobernatura. Es cuanto. Gracias, representante. Además, el representante propietario de Sí, buen día, de nuevo. Quiero mostrar mi extrañeza por las placas que vemos en la pared, donde se prohíbe el uso de celular, el uso de dispositivos electrónicos, audio y video. Sí me gustaría saber por qué motivo están, si es por una distracción o es una prohibición expresa. Y eso a mí me causa mucha preocupación. Sí me pediría por favor que nos aclaren el punto. Ojalá, espero así sea por una distracción de la limitación de las nuevas funciones. Gracias, representante. Sí, efectivamente, fue una distracción en la colocación de esa señalética. Efectivamente, esa señalética va a tener su función para cuando nosotros tengamos otros procedimientos, en este caso para el sellado, otros procedimientos que vamos a ir realizando. Ahorita realmente pues no los colocamos, pero no implica ninguna prohibición para el uso de celular ni de otro artículo electrónico, porque bueno, no tiene que ser así. Entonces sí fue una distracción. Atenderemos su solicitud y le agradezco de hecho que nos haya hecho este señalamiento, porque los colocamos y a lo mejor pues ni cuenta nos dimos. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante. Sí, creo que soy el mejor sin el micrófono. También quisiera pedirle, no sé si sea por mi equipo, no encuentro la información sobre la respuesta del punto 3, el informe de la solicitud. Acaban de mencionar en momentos anteriores que lo van a volver a hacer. Sí le pediría que nos lo hiciera llegar vía chat del grupo o lo personal, quería darle por escrito esto para poder ser utilizado en caso de ser necesario para fundamentar algún procedimiento. Sí, la solicitud y la respuesta que tenemos al momento se las socializo por medio del chat y
la solicitud nuevamente y la respuesta que nos pudieran dar. También en cuanto a la tengamos, pues la circulamos con todos ustedes. ¿Sí? ¿Alguien más? Muchas gracias. Al no haber más intervenciones, secretario, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto y último del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la presente sesión. Gracias, secretario. Integrantes del Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente sesión ordinaria de este Consejo Distrital 22 con cabecera en Ojo de Agua, siendo las 12 horas con 26 minutos del 29 de marzo de 2023. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo.